Bien, pues seguimos con la segunda parte de este curso. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos y modernos, sobre todo de la cartografía. Decir que ahora las fuentes de informaciones se han diversificado, encontramos información que proviene de satélite, de drones, y también de información que se toman con receptor GPS, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar aquí. También vamos a hablar de los elementos básicos de un mapa para introducir esos elementos que deberán de presentar también en los mapas que van a hacer con los sistemas de información geográfica, en particular con QGIS, que instalarán en sus computadoras y con el cual podrán practicar. Eh, Básicamente la cartografía ahora usa muchas herramientas para producir informaciones que se usan en el ordenamiento territorial. Piensen, por ejemplo, en todos los mapas de amenaza que se hacen, mapa de amenaza de inundación, de deslizamiento, etcétera. Esas informaciones son muy importantes para poder ordenar el territorio, es decir, zonificar, decir cuáles son las áreas que se pueden construir o no, los espacios que deben ser usados únicamente para recursos forestales o únicamente para producción agrícola, etcétera. La gestión de recursos, justamente conocer la extensión, por ejemplo, del bosque, las áreas quemadas, las áreas que se pueden usar para tala, para dar solamente un ejemplo. También todo lo que es gestión de recursos mineros, todo eso se trabaja en base a la cartografía. La defensa, como siempre, como hemos demostrado anteriormente, el tema de la defensa está estrechamente vinculado con la cartografía. Es decir, por ejemplo, el sistema GPS se ha desarrollado por el sector militar norteamericano. Los mapas de la zona topográfica aquí son del cartográfico militar, etcétera, etcétera. El sector de la defensa necesita mucha información cartográfica para poder prepararse. La construcción que necesita información sobre la geología, la pendiente, el relieve, etcétera, se basa también en muchas informaciones cartográficas. Todos los estudios demográficos utilizan la cartografía para presentar sus variables de tasa de natalidad, mortalidad, migración, etcétera, etcétera. Y en realidad eso es solamente una pequeña muestra. Es decir, la cartografía es una herramienta transversal que se puede usar, por ejemplo, en biología, para representar la ubicación y la distribución espacial de especies vegetales, animales, etcétera. Se puede usar también en economía, en ciencias sociales, realmente en muchas áreas. Hay dos tipos de mapas principales, la zona topográfica y los mapas temáticos. La zona topográfica son simplemente mapas, descriptivos, es decir, van a presentar informaciones bases sobre un territorio, que sean, por ejemplo, los relieves del territorio, donde están las montañas, las llanuras, los valles, etcétera. Y eso lo va a representar con curva de nivel, que son isolíneas, líneas que mantienen la misma altitud, o sea, que muestran la misma altitud. Vamos a ver un ejemplo. Sombreado, que es un efecto que permite simular una sombra, una iluminación solar y una sombra sobre el relieve para que el cerebro humano automáticamente entienda cuáles son los puntos altos y los puntos bajos. Y los puntos cotados, que son puntos que marcan las áreas, los espacios puntuales de máxima altitud y de mínima altitud en un lugar. El uso de cobertura del suelo, es decir, qué tipo de cobertura tengo sobre ese espacio, sobre la superficie, un bosque o una zona urbana, etcétera. Eso se va a representar con colores generalmente. En la zona topográfica tiende a ser bastante simplificado, va a tener las clases principales, pero ahí está.
Las redes viales, que sea para vehículos tipo carro, camiones, o que sea para también trenes, etcétera, todo eso va a aparecer en el mapa, generalmente con colores poco naturales, rojo, por ejemplo, para marcar el hecho de que son elementos construidos por el hombre. La red hídrica superficial, los lagos, lagunas, se van a presentar también. Las cañadas temporales o cañadas permanentes del año, los ríos, etcétera, los embalses, todo eso va a quedar presentado ahí. Los límites administrativos, que sean fronteras nacionales, límites provinciales, límites municipales, dependiendo de la escala. En fin, esos 5 elementos están presentados en las hojas topográficas. Además, tenemos los elementos básicos que vamos a encontrar en todos los mapas, en particular la toponimia, que es el nombre de los lugares, eso significa toponimia. Es decir, de nada me sirve presentar una zona urbana, sus límites, si no digo el nombre de la zona urbana. Entonces, obviamente, esos nombres los vamos a poner para todos los elementos, que sean los ríos, los embalses, la zona urbana, las montañas, etc. La cuadrícula de coordenada, que es muy importante para ubicarse en el espacio, esas hojas se usan para caminar, por ejemplo, en la montaña y no perderse, ubicarse correctamente en base justamente a las coordenadas que están visibles en la hoja, que puede ser de latitud, longitud, esas son coordenadas geográficas, o puede ser coordenadas en metro, que llamamos coordenadas cartográficas, que son más fáciles de usar. Y aquí usamos en particular el sistema UTM para esas coordenadas cartográficas. La orientación magnética y geográfica, es decir, dónde queda el norte, el sur, este y oeste en el mapa. Hay dos norte que usamos como referencia, el norte magnético y el norte geográfico. El norte magnético se basa en el campo magnético que produce el núcleo de la Tierra, y el norte geográfico se basa en el eje de rotación de la Tierra. Vamos a ver eso un poco más en detalle más para adelante. Las escalas numéricas y gráficas que nos dan como información el factor de reducción del terreno hacia la hoja. Es decir, que obviamente en mi hoja el espacio queda mucho más reducido. ¿De cuánto? Esa información me la va a dar la escala, para luego poder calcular en particular la distancia que veo en el mapa, a qué distancia corresponde en terreno, en el mundo real. Distancias, áreas, esos elementos los vamos a poder calcular basándonos solamente en lo que vemos en el mapa y aplicando ese factor de la escala para estimar su tamaño, su longitud real en el mundo real. Y las fuentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque el mapa presenta información científica y información que debe ser confiable. Entonces, el lector debe poder comprobar que esas informaciones son reales, por lo tanto se da la fuente, al igual que en cualquier libro o publicación científica. Aquí un ejemplo de una hoja topográfica, un extracto, un detalle. Estamos viendo primeramente el uso y cobertura. Ven que el fondo es generalmente verde, lo que corresponde a una vegetación natural, es decir, que estamos aquí en una zona de bosque probablemente. Aquí en rosado, al contrario, una zona urbana. Son dos ejemplos. Además tenemos aquí la red hídrica superficial, unos ríos aquí en azul. Tenemos vías, aquí en blanco, aquí con una línea discontinua negra, esos son caminos vecinales. Y aquí en amarillo, un camino, una carretera principal. Tenemos límite administrativo, esas líneas discontinuas
negra y roja son límites administrativos. Los relieves con la curva de nivel, fíjense esta curva que dice 1250, significa que a lo largo de esta línea la altitud se mantiene en 1250 metros encima del nivel del mar. Igual aquí, 1350, si camino a lo largo de esta línea, estoy dando la vuelta a la montaña que se llama Alto La Selca. Los puntos cotados, que corresponde aquí al pico de la montaña, el punto más alto, 1379, y aquí al contrario, al punto más bajo, 1245. El sombreado, si ustedes se fijan, percibimos bastante bien el relieve de esta montaña. ¿Por qué? Porque tenemos un lado iluminado y un lado con el sombreado, con una luz que provendría hipotéticamente de la esquina arriba a la izquierda aquí del mapa, de la esquina noroeste. Seguimos. Luego, después de la zona topográfica, tenemos los mapas temáticos que ilustran la distribución espacial de un dato, una variable en particular. Pueden ser 2 o 3, pero tendemos a presentar una sola información en cada mapa para facilitar su lectura. Y esas informaciones pueden ser cuantitativa o cualitativa. Cualitativa, por ejemplo, el uso de cobertura. Lo que estoy presentando en este mapa de uso de cobertura del 96 producido por el Ministerio de Medio Ambiente son las clases, los diferentes tipos de uso de cobertura. Por ejemplo, aquí la agricultura subsistencia. En amarillo, la parcela de arroz. Por ejemplo, aquí en el Bajo Yuna. En marrón, la parcela agroforestales de café y cacao, etcétera, etcétera. O puedo presentar variables cuantitativas, como sería, por ejemplo, la densidad poblacional, aquí del 1950, una información de la Oficina Nacional de Estadística, que me da una cantidad de promedio de habitantes por kilómetro cuadrado por municipio. Los sistemas de información geográfica que ustedes usarán en particular un sistema que se llama QGIS, que fueron desarrollados, si hay que poner una fecha, sería la del 62, en Canadá, por un inglés llamado Roger Tomlinson. Básicamente ese señor elaboró un sistema informático que recopila capas de informaciones y las presenta todas. Inició con unas capas que eran sobre el tema forestal y de uso de cobertura de Canadá. El gran interés de ese tipo de sistema, que se presenta básicamente en forma de un programa, de un software, es que permite recopilar información de muchas fuentes. Pueden ser puntos de un receptor GPS, pueden ser imágenes satelitales o foto aérea, puede ser también datos láser de un LiDAR que me da la altitud de cada punto del terreno. Pueden ser archivo vectorial, que es lo que vamos a usar mucho, que es un archivo que me va a presentar, por ejemplo, datos que ya fueron tomados en terreno en imágenes sobre la ubicación de los ríos, de las zonas urbanas, los límites administrativos, etcétera, etcétera. Y todos esos datos que provienen de diferentes fuentes pueden tener diferentes sistemas de referencia de coordenadas. Es decir, una información puede estar presentada en latitud, longitud y otra en metros, en UTM. Esos sistemas tienen la capacidad de manejar diferentes sistemas de referencia para presentar todas esas capas en el mismo visor. Y en base a todas esas informaciones vamos a poder identificar relaciones espaciales entre los objetos, lo que llamamos la topología. Es decir, que vamos a poder decir cuáles son, por ejemplo, en el caso de unas parcelas agrícolas, cuáles son las parcelas que tienen límites que se superponen, que no debería ser posible.
Entonces vamos a poder detectar esa relación. Parece obvio para el ojo humano, pero una base de datos normalmente no maneja ese tipo de situaciones. Aquí tenemos una base de datos geográfica que es capaz de encontrar, de identificar esas relaciones. Y va a poder identificarlo sobre millones de objetos. Es decir, que rápidamente vamos a poder identificar en el catastro del país cuáles son las parcelas que se superponen y que por lo tanto tienen problema de topología, fueron mal diseñadas. Las parcelas pueden compartir un mismo límite, pero esos límites no se pueden superponer. Vamos a poder aplicar simbología a cada una de esas capas, de esos elementos, para presentar la información y producir un mapa. Y finalmente vamos a poder realizar análisis. Vamos a ver un ejemplo. Eso es muy interesante porque con la capacidad de procesamiento de la computadora, en vez de simplemente describir un territorio, vamos a poder analizar esas variables, la distribución espacial, la zona donde hay una alta concentración o baja concentración, por ejemplo, y también vamos a poder cruzar datos para crear un modelo. ¿Modelo de qué? Por ejemplo, de inundación o de sismicidad, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos de describir el territorio a analizarlo. Aquí un pequeño ejemplo de un sistema de información geográfica. Tengo una vista de ArcGIS, o de un programa, mejor dicho, que se llama AltMap, lo ven arriba a la izquierda. ¿Qué tengo? ¿Cómo se presenta un sistema de información geográfica? Arriba tengo unas herramientas. A la izquierda tengo la tabla de contenido, panel de capa, donde voy a entrar las capas de información que quiero presentar. Aquí una sola, que es la capa de las regiones según el censo 2010 de la Oficina Nacional de Estadística. Aquí abajo asigno una simbología a cada una de esas regiones. La región 01, Cibao Norte, tendrá entonces ese color verde. La segunda región, un color verde más claro, etcétera, etcétera. Eso lo decide el usuario. Y aquí en el visor veo los polígonos que corresponden a cada región y esos polígonos están georreferenciados, es decir, están bien ubicados en el espacio. Aquí tengo coordenadas, por ejemplo, del centro del mapa. Detrás de cada polígono voy a tener varias informaciones. Es decir, si abro lo que se llama la tabla de atributos de esta capa, veo esto. Una tabla en la que cada línea corresponde a un polígono, por ejemplo el polígono de la región Cibao Norte, y cada columna, que llamamos campo, contiene valores sobre ese polígono. Por ejemplo, el primer polígono tiene el código 01, se llama región Cibao Norte, y tiene un 5.8% de su población que nació en el extranjero. El punto central de ese polígono tiene estas dos coordenadas de longitud y de latitud. Y aquí tengo otras variables sobre el tema de remesas, por ejemplo. Yo puedo tener un sinfín de campos, es decir, un sinfín de columnas sobre esa región. Un ejemplo de análisis espacial que puedo producir, aquí tenemos el mapa de pérdida de suelo de la zona de la cuenca del Artibonito, en su parte dominicana. Es decir, que abarca gran parte de la provincia de Aspiña, una pequeñita parte de la provincia de Jabón y aquí parte de la provincia de San Juan, de Pedro Corto para allá. Bien, ¿y qué análisis producimos en esta zona? Pues queremos saber cuáles son las zonas más propensas a tener una erosión de suelo. Erosión de suelo significa que vamos a perder poco a poco también cobertura vegetal, producción agrícola, es decir, va a afectar bastante la zona. ¿Cómo producimos ese análisis? Una metodología sería ir al terreno y tomar muestras
recolectando los suelos en la parte baja de la pendiente sobre un año y poder estimar entonces la cantidad de suelo que se pierden en diferentes puntos de la cuenca. Sería un trabajo bastante tedioso y costoso. Otra forma de hacer el análisis es reproducir las condiciones físicas que producen la erosión. Vamos a tomar en cuenta la capa de los tipos de suelo. Hay suelos que son más propensos que otros a la erosión. Por ejemplo, los suelos arcillosos, los limos, esos suelos partículas finas que tienden a expandirse bajo la acción del agua y a desplazarse con la fuerza de gravedad. Vamos a tomar en cuenta también la geología, vamos a tomar en cuenta el tipo de uso de cobertura. Si tengo una pendiente que tiene una gran densidad de árboles, un bosque bastante denso, eso tiende a proteger los suelos. Al contrario, una pendiente de suelo desnudo es muy propensa a la erosión. Tomar en cuenta también la pluviometría, la forma de la pendiente, etcétera, etcétera. Y con todas esas variables vamos a poder determinar cuáles son las áreas más propensas a la erosión y estimar la cantidad de tonelada que se pierden cada año por hectárea. Entonces, eso es el resultado de un análisis espacial. Y eso es lo que aporta, en particular, los sistemas de información geográfica. Permiten producir ese tipo de análisis cruzando muchas variables. El web mapping, son herramientas que permiten difundir un mapa o unas capas de informaciones por internet, que sean capas vectoriales o imágenes de satélite, imágenes aéreas, etcétera, etcétera. Y básicamente yo como usuario, como cliente, solicito al servidor que me muestre una capa de información en una escala dada. Por ejemplo, el tema más conocido de Google Earth, si no lo tienen, les sugiero instalarlo en su computadora, que le permite visualizar imágenes satélite sobre el mundo entero. Si por ejemplo aquí me acerco a la República Dominicana, pues simplemente estoy solicitando al servidor que cargue imágenes de alta resolución espacial sobre el país. La teledetección, que veremos en detalle porque aporta muchas informaciones sobre el mundo. Teledetección significa detectar a distancia para adquirir información sobre un objeto, un fenómeno, puede ser la atmósfera, puede ser las corrientes marinas, puede ser el bosque, cualquier elemento, usando instrumentos de grabación que están generalmente en un satélite, en un avión, en un dron. Y nos permite conseguir informaciones con una alta resolución temporal y sobre muchos elementos. Una alta resolución temporal significa que el satélite vuelve a pasar encima del mismo lugar cada día, cada 12 horas, cada 4 o 10 días, dependiendo del satélite. Y por lo tanto conseguimos muchas informaciones y nos permite monitorear la situación. Por ejemplo, de esta manera estamos monitoreando los incendios forestales. Los incendios forestales cada 12 horas sobre la República Dominicana. Que el incendio se dé en una parte baja o en una central. Podemos identificar aquí estamos sobrevolando el delta del Nilo. Esto es el lago que se está moviendo en el sur. ¿Y qué información podemos detectar? Pues vamos a detectar información sobre los mares, las corrientes, y el contenido del agua sobre la Tierra. Vamos a
sistemas de posicionamiento globales, que puede ser el sistema GPS, que conocen, pero también el sistema Galileo de los europeos, que es más preciso, el sistema GLONASS de los rusos, etcétera, etcétera. Hay otros más. Son sistemas que permiten ubicar un objeto en la Tierra en planimetría, es decir, latitud, longitud, y también en altimetría, es decir, cuál es su altitud. Hablamos de un sistema, ¿por qué? Porque el GPS no es solamente un receptor, es un receptor que tiene el usuario, también una constelación de satélite que da la vuelta alrededor del planeta y unas estaciones de control en tierra. Aquí tenemos un satélite de la constelación del sistema GPS con sus antenas orientadas hacia la Tierra. Y aquí tenemos las órbitas que ustedes ven de tres colores, amarillo, azul y rosado, cian, que permiten básicamente tener siempre más de 10 satélites sobre cualquier punto de la Tierra para que el receptor GPS que está en la superficie pueda calcular correctamente su posición. Un poco de práctica, aunque no sabemos si nos veremos o no en concreto, pero para que conozcan sepan usar, mejor dicho, un mapa y tengan elementos básicos en mente para usarlo en los sistemas de información geográfica, pues lo primero es que los elementos básicos de un mapa se pueden resumir con ese acrónimo TOLEF: título, orientación, leyenda, escala, fuente. Y a eso podemos agregar luego otros elementos como el derecho de autor, cuadrícula de coordenada, etcétera, etcétera. El título debe resumir la información que presenta el mapa. Si es una hoja topográfica, va a decir hoja topográfica. Si es un mapa temático, va a decir primeramente el tema. Y debe decir cuál es el espacio que presenta. Si es la República Dominicana o cualquier otro territorio. Para nosotros puede parecer obvio, pero para alguien que vive fuera, que recibe un mapa de la República Dominicana, si no tiene el título, le va a costar entender qué espacio está viendo ahí. Y el tiempo, es decir, no es lo mismo presentar un mapa que presenta la situación durante el Cretáceo que un mapa que presenta la situación en tiempos modernos, por ejemplo. Es muy importante poner esa fecha. La orientación, que sea magnética o geográfica, es decir, una flecha que me dice dónde queda el norte en el mapa. La leyenda, que me permite explicar la simbología, es decir, ese color que estoy viendo en el mapa o esa línea que estoy viendo, ¿a qué corresponde? O sea, ¿qué significa? La escala, que puede ser gráfica o numérica, el factor de reducción, la fuente de información y, bueno, como dijimos, otros elementos que pueden ser importantes. Aquí un pequeño ejemplo de un mapa que arriba, aquí a la derecha, dice elevación. Por lo tanto, tiene un título incompleto. ¿Por qué? Porque dice elevación, pero no dice de qué espacio y no dice en qué momento. Bien, para ser totalmente justo, este mapa era parte de un atlas publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y la portada del atlas, también el texto que acompaña a cada uno de los mapas, sí da la información con más detalles. Aquí un mapa de la Oficina Nacional de Estadística que tiene su título completo. Dice la extensión, la República Dominicana. Dice el tema, la densidad poblacional presentada por municipio y distrito municipal. Y dice la fecha. Esa información son del censo del 1950, por eso hay unas variaciones aquí en los nombres de esos municipios. No es lo mismo que presentar la misma información, la densidad poblacional, pero en el 2010. Entonces la fecha es de mucha importancia. Aquí el tema de la orientación,
¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un mapa de un mapa mundi, simplemente con el norte abajo y el sur arriba. ¿Es ese mapa incorrecto? Pues no lo es si tiene por lo menos la orientación, una flecha que me dice que el norte queda abajo. En una hoja topográfica lo verán así. Eso es la orientación. Son tres. El norte magnético, el norte geográfico, que apunta hacia el eje de rotación de la Tierra, y el norte de la cuadrícula de coordenadas, que queda entre esos dos nortes. Aquí vemos también ejemplo de la leyenda, con una explicación por cada símbolo. Por ejemplo, esta línea negra corresponde a una autopista con separador. Ese polígono marrón corresponde a áreas urbanizadas, etcétera, etcétera. La escala, aquí la numérica, 1 por 50.000, significa que si yo mido con mi regla 1 centímetro de distancia entre dos poblados, eso equivale a 50.000 centímetros en el terreno, en el mundo real. Es decir que 50.000 centímetros sería, quitamos aquí el primer cero, 5.000 decímetros, quitamos el segundo cero, 500 metros. ¿Okay? Es decir, 1 centímetro en el mapa equivale a 500 metros. Lo puedo decir de otra manera. Aquí tengo la escala gráfica. Yo mido una distancia en el mapa. Si yo mido, por ejemplo, 2 centímetros, corresponde exactamente a esta distancia aquí. Pues 2 centímetros equivalen a ¿cuánto? A 1 kilómetro. Bien. Tengo también otras unidades. La milla terrestre, que usa el sistema norteamericano. Nosotros no usamos eso. Y la milla náutica, que se usa para navegar o para los vuelos, y que corresponde a un poco más de 1 kilómetro, es decir, 1.852 kilómetros. El mapa tiene su fuente. Aquí nos dice que el mapa fue elaborado con fotografías aéreas de marzo 84. Esa es la fuente de la información. Bien, ahora vamos a ver un poco la parte práctica de esos mapas impresos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver primeramente cómo usar la escala, entonces la escala gráfica, la escala numérica de un mapa. Les hablaré rápidamente de lo que significa pequeña y gran escala en cartografía y por qué tiene el sentido inverso a lo que uno dice en práctica todos los días, ¿no? El lenguaje común, bueno, verán esa parte. Y también veremos cómo hacer el cálculo de distancia para líneas rectas y para curvas, objetos con curva, como son los ríos, los caminos, etc. El cálculo de las coordenadas, eso lo vamos a dejar para la próxima unidad, porque justamente en la próxima unidad hablaremos del sistema de referencia de coordenadas. Por lo tanto, tiene más sentido que ustedes hagan esa práctica después de entender lo que son los sistemas de coordenadas. Sí, en esta parte veremos lo que son los rumbos, cómo calcular un rumbo en un mapa y cómo corregir un rumbo magnético para tener un rumbo verdadero, usando lo que es la declinación. Hay dos tipos de norte que usamos como referencia: el norte magnético y el norte verdadero, que corresponde a el polo norte, el lugar por donde pasa el eje de rotación de la Tierra. Y bueno, puede ser interesante saber pasar de uno al otro, porque tendemos a usar la brújula para calcular un rumbo, pero a veces queremos conocer nuestro rumbo en base al norte verdadero. Por último, hablaremos de relieve, cómo calcular el relieve usando las curvas de nivel y usando los puntos cotados.
Nos quedará por hacer una práctica también sobre el perfil longitudinal, que es más complejo y quizá un poco más difícil de explicar de manera virtual, pero es algo que realizaremos también. La escala. Entonces, primeramente les puse aquí un enlace que pueden seguir para tener acceso a todas las hojas topográficas del país, de la República Dominicana, y también por ahí, por esa biblioteca, pueden encontrar hojas topográficas de otros países. Están en muy buena resolución, las pueden descargar y la pueden imprimir en el formato adecuado, en el formato grande, vía un plotter, en cualquier servicio de impresión que tenemos aquí en Santo Domingo. Hay dos tipos de escala. Si vemos una hoja topográfica, lo que vamos a encontrar es esto: la escala numérica, un valor aquí, y la escala digital, que es lo que encontramos ahí. Hay tres en este caso, simplemente porque quedan expresadas en tres tipos de unidades diferentes para expresar distancia, longitudes: kilómetros, millas terrestres, que son las millas que usan los norteamericanos. Los norteamericanos son los que iniciaron la creación de la zona topográfica en este país. Sin embargo, es un sistema de unidad que usan solamente ellos. Una milla esa terrestre vale 1.6 kilómetros, es un poco más grande que un kilómetro. Y las millas náuticas, que esas sí se usan para navegación en barco y en aviones. Una milla náutica vale 1.852 kilómetros, o sea que vale prácticamente 2 kilómetros. ¿Dónde encontramos esa escala? Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la hoja topográfica de las galeras, de la zona aquí de Samaná, la punta de Samaná. Esta es la hoja topográfica que pueden comprar en el Instituto Cartográfico Militar, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el título del mapa, las galeras. ¿Se acuerdan que cada mapa debe tener sus elementos base, que son el título, la orientación? Entonces la orientación son esas flechas que nos indican dónde está el norte. Me voy a acercar. La orientación está abajo en este mapa, puede estar en otro lugar en otros mapas. Y son esas flechas que ustedes ven aquí. Hay tres. ¿Por qué? Porque está aquí la ubicación o la orientación del norte verdadero. El norte verdadero está siguiendo esta orientación. Está aquí el norte magnético, entonces significa que el norte magnético no está en el mismo lugar que el norte verdadero. Y aquí tenemos el norte cuadrícula, es decir, el norte siguiendo las cuadrículas que está dibujada sobre esta hoja topográfica, y eso tiene que ver entonces con el sistema de proyección que se usa para representar ese mapa. No me extiendo sobre esto porque es algo que probablemente no conocen todavía y que veremos la semana próxima. Entonces no lo puedo explicar todavía, lo veremos con ilustraciones la semana próxima. Entonces tenemos el título, tenemos la orientación. ¿Qué más tenemos? La leyenda, que está... Vamos a alejarlo, voy a encontrarla. Bueno, está aquí. La leyenda que nos da el significado de cada símbolo que vemos en el mapa. Por ejemplo, este tipo de línea gruesa de ese color significa que es una autopista con separador. También aquí tenemos otro símbolo, por ejemplo, este tipo de polígono representa una zona urbanizada. Hay tres tipos de símbolos, básicamente. Tenemos los polígonos,
las líneas y los puntos. Es interesante notar que cualquier objeto puede cambiar de tipo de simbología en función de la escala. Es decir, que una zona urbana a esta escala, unos 50.000, se puede representar con polígonos, pero la misma zona urbana, si la vemos de más lejos, si la vemos en un mapa mundi, puede representarse solamente por un punto. ¿Por qué? Porque en un mapa tenemos que simplificar las informaciones. Si se acuerdan, eso era parte de la definición de un mapa. Tenemos que simplificar, generalizar también, verán ese término, las informaciones. Las ubicamos con mucha precisión, con la mayor precisión posible, pero las formas pueden ser simplificadas para caber en el mapa y ser más fácil de leer. Seguimos con ese acrónimo que es el TOLEF, que nos dice todos los elementos que debemos conocer en el mapa: título, orientación, leyenda, escala. Entonces la escala la vamos a encontrar aquí, es lo que vimos anteriormente. Aquí está mi escala numérica y mi escala gráfica, o mis escalas gráficas. Y por último, F como la fuente, el TOLEF. Me falta la F de fuente, entonces la fuente me dice de dónde provienen las informaciones que estoy viendo aquí. Eso no significa que o sea, la fuente no es quien produjo el mapa, eso es el autor. Quien lo produjo es el Instituto Cartográfico Militar. La fuente es de dónde proviene la información. ¿Cómo yo sé que aquí tengo una línea de costa? ¿Cómo yo sé que aquí tengo una carretera y un poblado? Pues la fuente de la información en este mapa es esta. Mapa actualizado con métodos fotoplanimétricos, con fotografías aéreas tomadas en marzo 84. Ahí está la fuente de la información realmente. Fotografías aéreas de marzo 84. Entonces ahí están todos nuestros elementos. Sobre el mapa tengo además esas líneas negras que corresponden a líneas de coordenada. Puede ser latitud, longitud, pero generalmente son más bien líneas que llamamos de easting y northing. Eso lo veremos después, igual la semana próxima. Y esas líneas de coordenadas me permiten ubicar precisamente cualquier punto en el mapa. Volvemos al tema de la escala. ¿Qué hago con esta escala? Pues lo que quiero hacer con la escala es conocer las distancias, por ejemplo, entre dos puntos en el mapa. Es decir que si vuelvo al mapa, estoy aquí, me acerco, por ejemplo, a esta zona y quiero conocer la distancia entre las galeras, que quedaría en este punto donde está la mano, a esta casita, ese puntico negro donde tengo el índice puesto, de Arroyo del Cabo. Si quiero conocer la distancia que hay entre este punto y este punto aquí. ¿Cómo hago? Pues lo único que puedo hacer hasta ahora es usar una regla, ponerla sobre el mapa y medir la distancia en centímetros entre esos dos puntos. Me da, por ejemplo, digamos 5 centímetros. Bien, y la pregunta es, esos 5 centímetros en el mapa, ¿a qué corresponden en la vida real, en el terreno? ¿Cuántos kilómetros son o cuántos metros son? Esa información me la da la escala. ¿Por qué? Porque la escala es el factor de reducción del terreno para caber en el mapa. 1, 2 puntos, 50.000, significa que las distancias han sido reducidas por un factor 50.000. Todo queda 50.000 veces más pequeño en el mapa que en la realidad. Si yo tuviera un valor de 1, 2 puntos, 1, significa que no hubo reducción. Tengo el objeto con su tamaño real. Obviamente es totalmente imposible representar el mundo real en una hoja de papel.
No tiene mucho sentido. Entonces, mientras más grande es este número aquí, más reducido ha sido el mundo sobre el mapa. Conclusión, si tengo un valor aquí muy grande, 5 millones, 50 millones, etcétera, voy a ver el mundo, voy a ver gran parte del mundo. Voy a tener un mapa a nivel nacional, a nivel de un continente o a nivel del mundo entero. Mientras más grande es este número, mayor ha sido la reducción y por lo tanto más espacio puedo ver en mi mapa. Un mapa mundi es un mapa que tiene aquí un valor muy grande de este lado de los dos puntos. Al contrario, un plano de solamente una zona urbana va a tener aquí un valor pequeño. Por ejemplo, 10.000. Entonces, ¿por qué hablamos de escala pequeña cuando tenemos un mapa mundi y de escala grande cuando tenemos un plano de de un solo barrio, por ejemplo? Pues simplemente porque hablamos del resultado de la división entre uno y ese número. Si dividimos uno entre 10.000 y si dividimos uno entre 5 millones, uno entre 10.000 da un valor más grande que uno entre 5 millones. Por lo tanto, si tengo una escala de 1 a 10.000, un mapa a nivel de un barrio, decimos que tengo un mapa a gran escala. Y si tengo un mapa mundi con una escala de 1 a 5 millones, bueno, sería más para un mapa mundi, pero si tengo un valor así muy alto, al final tengo una escala pequeña, porque el resultado de la división de 1 entre un valor muy grande, 5 millones, 10 millones, etcétera, me da un número decimal muy pequeñito. Bien. Volvemos entonces a nuestra presentación. ¿Qué hago con la regla? Dijimos que la uso entre los dos puntos de interés para medir su distancia. Dijimos que por ejemplo 5 centímetros y la pregunta es ¿qué valen esos 5 centímetros del mapa sobre el terreno, en la vida real? ¿Cuántos kilómetros son? Bien. Para hacer eso puedo usar la escala gráfica o puedo usar la escala numérica. Aquí vamos a aplicar un cálculo preciso. Obviamente puedo usar la regla, ubicarla aquí, vamos a hacerlo. Y si eran 5 centímetros, pues aquí veo a cuántos kilómetros eso corresponde. Pongo el cero de la regla, muy importante. Pongo el cero de la regla sobre el cero de la escala gráfica. Y mis 5 centímetros en el mapa corresponden a 2,5 kilómetros. Bien. Pero eso es un cálculo bastante impreciso. Eso es para tener un orden de idea. Si quiero tener un cálculo muy preciso, voy a tener que realizar una regla de 3, aplicar una regla de 3. Es decir, lo primero que voy a hacer es medir con mi regla esta escala gráfica. Recuérdense que vamos a usar los kilómetros, no nos interesa la de milla terrestre ni la de millas náuticas. La milla terrestre no la usarán nunca y la milla náutica la usarán solamente para temas de navegación. Entonces volvemos acá y voy a anotar esto. 5 kilómetros, fíjense aquí que tengo 5 kilómetros, equivalen en el mapa a ¿cuánto? Si vamos a medir eso, más o menos 10 centímetros. Aquí es mi ilustración que es un poco incorrecta, pero digamos que esto llega perfectamente ahí. Entonces tengo esta primera información, 10 centímetros en el mapa, con la regla, equivalen a 5 kilómetros en terreno. Entonces en esta columna pongo los valores en centímetros sobre el mapa
y en esta columna pongo los valores en kilómetros sobre el terreno. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues yo mido la distancia entre dos puntos con mi regla. Digamos que, bueno, vamos a tomar un ejemplo después. Aquí tengo D, que sería otra distancia sobre el mapa, de pequeño, y aquí de grande, de mayúscula, que es la distancia en terreno. Ya con esta primera línea tengo mi referencia, tengo mis proporciones, lo que me permite usar la regla de 3. Si yo quiero conocer la distancia en terreno, simplemente aquí pongo la distancia que mido con mi regla sobre el mapa. Sería esto. Multiplico eso por 5 y lo divido entre 10. Así se aplica la regla de 3. Hagamos un ejemplo. Yo medí una distancia entre dos poblados en el mapa. Me dio 25 centímetros con la regla entre esos dos poblados. ¿Qué distancia real hay entre esos dos puntos? Pues aplicamos la regla de 3. 25 por 5 entre 10 me da 12.5 kilómetros. Bien. Si yo mido con mi regla, digamos lo que sea, 15 centímetros, pues yo pongo aquí los 15 centímetros. Puede ser 15.6, 15.3, puedo trabajar con mayor precisión. Multiplico mi valor por 5, lo divido entre 10 y me va a dar el resultado correspondiente en kilómetros en terreno. Bien. Entonces, esta es una forma usando la escala gráfica. También puedo usar la escala numérica a condición de que el mapa quedó impreso con el tamaño de impresión que estaba previsto. ¿Por qué? Porque ese valor, por ejemplo, de unos 50.000 funciona únicamente si el mapa, si la hoja topográfica queda impresa en su tamaño normal. Si trato de imprimir esa hoja, que son bastante grandes, sobre un formato letter, formato carta, pequeñito, la escala la escala gráfica se va a reducir también, entonces podré seguir usándola, pero ese valor no va a quedar modificado. Por lo tanto, si yo calculo distancias en base a esa escala numérica en un mapa que quedó impreso en el formato que no era el formato original, me dará un error. Bien. Pero aquí estamos trabajando sobre hojas topográficas que están en el tamaño correcto. Bien. ¿Cómo hago entonces? Pues yo voy a usar de nuevo una proporción, pero esta vez voy a usar esta. 1 centímetro en el mapa, aquí está el 1. 1 centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en el terreno. Esa es la proporción que voy a usar. Y de nuevo aplico mi regla de 3. Es decir, que aquí pongo la distancia que mido con la regla. Por ejemplo, volvemos a nuestro 25 centímetros entre dos poblados. Y lo que busco es SD grande, de mayúscula. La distancia en terreno. Ojo, que ahí lo que yo entré son centímetros. Dije que 1 centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en terreno. Es decir, también 500 metros. Es lo mismo. Entonces el resultado que voy a obtener aquí será un resultado también en centímetros. Aplicamos nuestra regla de 3, 25 por 50.000, aquí está, entre 1, bueno, es como no hace la división, me da 1.250.000 centímetros. Bien, ya tenemos el resultado. 25 centímetros medidos en el mapa entre dos poblados equivalen en la vida real, en el terreno, a 1.250.000 centímetros.
Obviamente nadie habla así. O sea, no hablamos de distancia en terreno en centímetro, no tiene sentido. Las distancias las expresamos en metros, 400 metros, 600 metros, etcétera, o en kilómetros. Entonces vamos a convertir ese valor que está en centímetro a kilómetro. Para eso vamos a usar esta tabla. Aquí está la unidad de medición de distancias, que es el metro. Y aquí están los submúltiples y sus múltiples. Es decir, por debajo del metro tengo el decímetro, el centímetro, el milímetro y más para allá encontraremos los micrómetro, nanómetro, etc. Más para arriba del metro tengo el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, etcétera, etcétera. Bien, puedo encontrar megámetro, un gigámetro, etcétera. ¿Cómo será esto? Entro un valor aquí y leo la columna, el nombre de la columna. Un metro, están aquí alineados, un metro equivale a qué? Un metro son 10 decímetros. Y un metro también es 100 centímetros. Y podremos seguir así. También son 1000 milímetros, etcétera, etcétera. Estoy diciendo exactamente lo mismo si digo que tengo un objeto que mide 100 centímetros, 10 decímetros o un metro. Es lo mismo. Bien. Así que vamos a hacer, dentro de esta tabla vamos a entrar el valor que encontramos. 1.250.000 centímetros, la unidad de ese número, entra en la columna de los centímetros. ¿Okay? Es decir, que primero pongo el 0 y voy subiendo hacia la izquierda. ¿Qué vale un centímetro en decímetro? Pues simplemente leo este número hasta acá. Sería entonces 125.000 decímetros. Estoy diciendo lo mismo que decir 1.250.000 centímetros. ¿Cuánto vale eso también en metro? Pues son 12.500 metros. ¿Cuánto vale eso en decámetro? 1.250 decámetros. 125 hectómetros. Y en kilómetro pues son 12.5, porque ustedes ven que queda algo. 12.5 kilómetros. Son 12 kilómetros y algo más. Entonces, esa metodología es la que vamos a usar para calcular cualquier distancia en el mapa, en base a la escala numérica y a la escala gráfica. Seguimos ahora con el tema del rumbo. ¿Cómo calcular un rumbo en un mapa? ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente para mantener su rumbo de un punto A a un punto B. Puede ser de un puerto a otro puerto. Puede ser caminando para no perderse en un bosque. O puede ser también para los aviones. Es decir, que los pilotos, igual que los capitanes de barco, tienen la obligación de saber calcular un rumbo para tener sus licencias. Bien, nosotros en la geografía lo podemos necesitar cuando vamos al terreno y contamos con una brújula y una hoja topográfica para movernos sin perderlo. Parece sencillo no perderse, pero no lo es. Cuando estamos dentro de un bosque bastante denso o alto, pues no tenemos punto de referencia como montañas o elementos altos y por lo tanto es fácil perderse y empezar a caminar en grandes círculos sin darse cuenta. Eso es algo que sucede inclusive aquí en el país. Hay casos cada año de personas que se meten en un bosque seco denso, por ejemplo en la isla Saona, y se pierden simplemente. No hay ningún objeto alto, empiezan a dar vuelta y no encuentran la salida. Bien, entonces, ¿cómo calcular un rumbo sobre un mapa para luego seguirlo con una brújula?
Entonces, para eso tenemos que definir el concepto de azimut. El azimut, ¿qué es? Es un ángulo que se cuenta a partir del norte, es decir, que el norte es la referencia, es el ángulo cero, y que se va abriendo en el sentido de las manecillas de un reloj. Por lo tanto, se va abriendo en esta dirección hacia la derecha. Aquí tengo un ángulo de 0 grado, es decir, que si mi rumbo es pleno norte, tengo un azimut de 0 grado. Bien. Luego podemos abrir poco a poco ese ángulo. Por ejemplo, si sigo este rumbo aquí, que va en dirección de esta flecha roja, estoy siguiendo el rumbo de 50 grados. 50 grados, ¿qué significa? Pues usted lo ve más o menos la dirección noreste. Estamos entre el norte y el este. Abro un poquito más. Si voy en dirección pleno este, estoy siguiendo un azimut de 90 grados. Bien. Vamos a ver aquí. Tengo un rumbo aquí de amarillo que corresponde a la letra B. ¿Cuál es el azimut que estoy siguiendo en esta circunstancia? Pues ustedes lo ven, 150 grados. Entonces ahí voy en dirección más o menos sureste. Estoy entre el este y el sur. Si voy en dirección pleno sur, estoy siguiendo el azimut 180 grados. Si voy en dirección suroeste, estoy siguiendo el azimut 225 grados, que sería este rumbo aquí de la flecha verde. Si voy pleno oeste, sigo un azimut, 270 grados. Noroeste sería 315, hasta volver a completar la vuelta, llegar a los 360 grados, es decir, volver al norte. Entonces 360 realmente no existe, pasó de 359 a de nuevo 0. ¿Cómo se usa eso en mapa? Aquí tenemos una hoja, una carta aeronáutica, es el término, que deben de tener los pilotos siempre en su maletín a la hora de subirse al avión. Esas cartas tienen una fecha límite, deben ser actualizadas, es decir, que el piloto debe comprarla con frecuencia. Y en esas cartas que encontramos, pues básicamente encontramos la tierra y el mar. Vamos a encontrar el relieve presentado aquí, entonces las montañas, obviamente para que el piloto pueda calcular la altitud mínima sobre la cual que debe pasar para no chocar con esos obstáculos. Y bueno, todas esas informaciones, ustedes ven que el mapa es bastante denso, tiene muchas informaciones que corresponden a los aeropuertos y las zonas de vuelo, es decir, que hay diferentes zonas y en función de la zona el piloto debe o no anunciarse a un espacio de control aéreo. Puede ser una torre si se acerca al aeropuerto, o puede ser un espacio de control aéreo entre esos aeropuertos. También hay rutas privilegiadas presentadas en el mapa para que el piloto pueda seguirla, en particular cuando vuela con los instrumentos, es decir, cuando vuela de noche, cuando vuela por mal tiempo. Aquí tenemos entonces un extracto de la carta aeronáutica. Estamos viendo esa carta un poco más de cerca. ¿Qué encontramos? Encontramos entonces informaciones topográficas básicas, las mismas que encontramos en una hoja topográfica, es decir, que encontramos unos ríos, aquí un puente, caminos, podemos ver algunas habitaciones, o sea, viviendas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el piloto puede usar esas informaciones visuales para orientarse mejor.
Aparte de esas informaciones topográficas base que encontramos, pues aquí tenemos unas rutas de vuelo que pueden seguir los pilotos cuando están autorizados. Aquí tenemos el límite de un espacio aéreo, es decir, que cuando el avión pasa de este espacio y a este, entra en ese espacio, las reglas de vuelo son diferentes en cuanto a las informaciones que debe proporcionar al control aéreo, por ejemplo. Y aquí esos círculos, eh, digamos morados, corresponden a pistas de aterrizaje. Aquí en el centro tenemos la orientación de la pista, por ejemplo, esta va básicamente de sur a norte. Y al lado tenemos unas informaciones que van con ese aeropuerto, el nombre del aeropuerto y unas informaciones sobre la altitud del aeropuerto y la longitud de la pista. Es decir, que en función de la longitud no todos los tipos de aviones pueden aterrizar. Bien. Si queremos, por ejemplo, salir de Jackson, de ese aeropuerto, para luego aterrizar a este aeropuerto de Grove Hill, tenemos que calcular precisamente nuestro rumbo. Eso lo podemos hacer ahora sobre el mapa, para luego en el avión seguir ese rumbo con una brújula. ¿Por qué hacer eso? Porque simplemente cuando despego del aeropuerto de Jackson no veo el aeropuerto de Grove Hill, que puede estar bastante lejos. Entonces, si yo salgo con una dirección aproximada, digamos que salgo así, Grove Hill me quedaría como al noreste, más o menos, en realidad no es lo suficientemente preciso. Es decir, noreste podría ser por ahí, 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 etc. Si me voy así, hay mucha probabilidad de que yo me pierda en mi avión. Imagínense, con un tiempo claro uno se puede perder, entonces si hay que volar de noche o con mal tiempo, peor todavía. Entonces el rumbo que calcula el piloto debe ser muy preciso. Obviamente hoy existe el sistema GPS que está autorizado en los aviones, pero también los aparatos electrónicos se pueden dañar y el piloto tiene la obligación de calcular su rumbo, su ruta precisamente antes de salir por si sucede ese problema. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a dibujar una línea entre esos dos aeropuertos. Es decir, que con una regla y un lápiz dibujo una línea que conecte los dos aeropuertos. Quiero calcular el azimut en base a el norte. Y el norte, ¿cuál es el elemento que me lo indica en el mapa? Esta línea negra que corresponde a un meridiano. Es decir, que en el mapa tengo una cuadrícula de meridianos y paralelos. Entonces voy a buscar el meridiano más cercano o el paralelo más cercano. Aquí vamos a usar el meridiano, tiene más sentido. Porque esa es mi referencia. Yo sé que en esta dirección está el norte, en este caso el norte verdadero, el que indica dónde está el polo norte. En base a esto, ¿qué voy a hacer? Voy a poder medir el ángulo de azimut. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? El azimut es el ángulo entre mi dirección, mi rumbo, y una línea que me indica qué dirección está el norte. Es este ángulo, por ejemplo, el que veo aquí, que quiero calcular. En este ejemplo era un ángulo de 50 grados. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Tengo mi línea, la voy a extender un poquito para poder intersectar aquí el meridiano. Conclusión, aquí voy a seguir un azimut de 23 grados.
Es decir, que en mi avión, desde que despego del aeropuerto de Jackson, voy a buscar el azimut 23 grados y voy a tratar de mantenerlo lo más posible para poder encontrar luego el segundo aeropuerto. También obviamente se hace un cálculo de distancia y del tiempo necesario para ir de un aeropuerto al otro. Todo eso se hace en base a la escala y a la velocidad del avión para poder saber en qué momento deberíamos de encontrar el aeropuerto de destino. Una información adicional, si quiero despegar de Grove Hill para ir a Jackson, obviamente el rumbo ya no es el mismo, el azimut no es el mismo. ¿Por qué? Porque estoy en un ángulo mucho mayor, un azimut mucho mayor, si volvemos de nuevo acá. Digamos que esto es la dirección que cogimos inicialmente. Queremos volver en la dirección opuesta, más o menos A y C están en direcciones opuestas, digo más o menos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vamos de Jackson a Grove Hill, cogemos este rumbo, por ejemplo aquí 50. Y cuando voy de Grove Hill hacia Jackson, pues estoy cogiendo un rumbo en esta dirección. Siempre ponemos el aeropuerto de inicio aquí en el centro. Entonces aquí está Grove Hill y vamos hacia Jackson. Por lo tanto, el ángulo aquí, el azimut, es mucho mayor. En este ejemplo llega a 225, pero si fuera exactamente lo opuesto de este, sería 230, un azimut de 230. Bien, así se calcula. Sin embargo, tenemos una pequeña corrección que realizar que se llama la corrección de la desviación. También, dependiendo del idioma, puede coger el nombre de variación. Y esa variación corresponde a la diferencia de posición, que nosotros veremos como la diferencia angular, entre el norte verdadero y el norte magnético. Dije desviación, el nombre es declinación, declinación o variación. ¿Qué significa esto? Aquí en estos mapas representamos el polo norte, aquí en el centro, donde se juntan todos los meridianos. Obviamente estamos viendo el mundo desde arriba, estamos encima del polo norte. Todos los meridianos se juntan en el norte verdadero, que corresponde a el lugar por donde pasa el eje de rotación de la Tierra. Es decir, que la Tierra gira alrededor de este punto, o de este eje. El norte magnético que es el norte que nos indica la brújula. Resulta que ese norte magnético no está exactamente encima del polo norte, es un primer problema. Y el segundo problema es que ese norte magnético se mueve, se desplaza. ¿Por qué se desplaza? Porque lo que crea ese campo magnético que va a orientar la brújula es un movimiento interno de la Tierra, en particular de su núcleo externo. El núcleo externo de la Tierra es un metal relativamente líquido que por lo tanto se mueve en el interior de la Tierra, y ese movimiento del metal provoca la formación de un campo magnético. Entonces ese campo magnético es relativamente inestable, se mueve, y por lo tanto desde el 1900 ustedes ven que el norte magnético, el norte que indica la brújula, ha cambiado constantemente. Bien. Aquí tenemos una ilustración y aquí tenemos otra. Simplemente estamos cambiando aquí la proyección del mapa. Conclusión, pues recuerden que aquí estábamos sacando
un norte que es el norte verdadero, pero el norte que indica la brújula es otro. Entonces vamos a tener que realizar una corrección para saber esos 23 grados de azimut en comparación con el norte verdadero, a qué corresponden en comparación con el norte magnético. Por ejemplo, digamos que llegamos a la conclusión de que llego a un azimut en comparación con el norte magnético de 22 grados, pues ese es el rumbo que el piloto va a seguir realmente con su brújula en el avión. No va a seguir un azimut de 23, sino de 22 grados para poder seguir perfectamente esta línea. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que conocer la declinación o variación en cualquier punto del territorio, o sea, del mundo. Eso básicamente lo vamos a encontrar en este tipo de mapa aquí. Pueden abrir esta página si así desean y tendrán una ilustración de esa declinación en el mundo entero. Lo que vamos a encontrar entonces esto en esta página de la NOAA, una imagen actual de la declinación que podemos también modificar. Antes de modificarla les voy a explicar. Aquí esta línea verde corresponde a las zonas donde no hay declinación, es decir, que si vivo en este lugar, el norte que me indica mi brújula también es el norte verdadero, el norte geográfico. Si estoy de este lado, donde están esas líneas isogónicas azules, tengo una declinación oeste. Significa que el norte magnético queda más al oeste del norte verdadero. Y al contrario, si estoy sobre esas líneas rojas, tengo una declinación este. Significa que el norte magnético queda más al este que el norte verdadero. Si volvemos para atrás, ustedes verán que nos damos cuenta de que esas líneas isogónicas han cambiado bastante. Podemos volver aquí al 1900 y hubo un momento en que la línea sin declinación pasaba por nuestra isla. Es decir, que hace un tiempo atrás en nuestra isla la brújula indicaba el norte magnético y el norte verdadero. Ya no. Si vamos al 2020, ustedes verán que estamos dentro de la zona azul, es decir, que hay una declinación oeste. Ustedes miran su brújula, le indica el norte. Bueno, en realidad el norte verdadero quedaría más hacia el este, o al revés. Ustedes miran la dirección del norte verdadero. Quieren saber dónde está el norte magnético, pues el norte magnético quedaría más hacia el oeste. Entonces tenemos que hacer esas correcciones. Para hacerla, usamos entonces, por ejemplo, este tipo de esquema para recordarse, para no equivocarse: declinación este, declinación oeste. Bien. Lo primero que vamos a hacer es leer la declinación que tenemos en nuestra zona de interés. Por ejemplo, volvemos a el mapa de ahorita. Fíjense que tiene una línea aquí que atraviesa el mapa. Es una línea que nos indica la declinación. Aquí dice 1 grado oeste. Bien, esas líneas también las encontraremos en diferentes partes de la carta náutica. 1 grado oeste.
¿Qué significa esto? Significa que primero no vamos a mirar esto, declinación este, vamos a mirar este esquema, declinación oeste. Tengo aquí el norte verdadero, el norte magnético, y aquí tengo un rombo cualquiera, representaron un barco en vez de un avión, porque para los barcos funciona exactamente de la misma manera. La pregunta es la siguiente: si yo ya calculé mi norte verdadero, recuérdense que lo hicimos en base al meridiano que estaba en el mapa, ¿cuál es el valor del norte magnético, el que yo voy a poder seguir en mi avión con la brújula, o lo que llaman también el compás? Pues el esquema nos dice qué hacer. RB significa el rumbo verdadero, el rumbo que sigue aquí el barco en base al norte verdadero. RM corresponde al rumbo magnético, el que yo quisiera tener. Y DM corresponde a la desviación, perdón, la declinación magnética. Bien. Conclusión. Yo tenía, en el caso anterior, un rumbo verdadero, un azimut de 23 grados, se recuerdan el caso que vimos, entre los dos aeropuertos. El rumbo magnético será un ángulo mayor. ¿Mayor de qué? De la declinación magnética. Es decir, que en este caso, quiero pasar del rumbo verdadero al rumbo magnético, paso de un ángulo relativamente pequeño, 23 grados, a un ángulo más grande. Y vamos a tener que sumar a ese rumbo verdadero, al azimut, vamos a tener que sumarle la declinación que vimos en el mapa. Si se acuerdan, esa declinación era de 1 grado, por lo tanto, sumamos 23 más 1, 24. 24 es el azimut, el rumbo magnético. Eso es el valor que va a seguir el piloto en su avión, un azimut de 24 grados. Vamos a ver otra carta náutica, y esta vez, si ustedes se fijan aquí, tenemos una línea que nos da la información sobre la declinación magnética y nos dice que tenemos 1 grado este. ¿Qué significa esto? Significa que si calculo un rumbo, esta zona, voy a tener que hacer otro cálculo para realizar la corrección, porque estamos en el caso de la declinación este, no de la declinación oeste. Bien. Vamos a decir que seguimos con el mismo rumbo inicial de 23 grados en esta dirección. Bien. Y la pregunta es, aquí tengo el rumbo verdadero, ¿cuál debe ser el rumbo magnético, el que voy a seguir con mi brújula? Volvemos aquí. Estamos esta vez en el caso de una declinación este. Por lo tanto, vamos a mirar este esquema. Tengo aquí el rumbo verdadero, aquí el rumbo magnético y aquí la declinación. El norte verdadero está en esta dirección, el norte magnético le queda más hacia el este. Conclusión: si aquí tengo un valor de 23 grados, entonces mi rumbo magnético, usted lo ve en el ángulo aquí, va a ser más pequeño. Por lo tanto, voy a coger mi rumbo verdadero, mi azimut era de 23 grados, y esta vez le voy a restar la declinación magnética. Por lo tanto, pasó de 23 grados en rumbo verdadero a 22 grados en rumbo magnético. Bien.
termino con un cálculo inverso. Vamos aquí con el caso de la declinación oeste, un rumbo verdadero de 23 grados, ¿ok? Y aquí dijimos que teníamos un rumbo magnético de 24 grados. Pasamos en este caso del norte verdadero al norte magnético. Si quiero hacer el cálculo al revés, es decir, si yo conozco mi rumbo magnético, pero quiero conocer mi rumbo verdadero, voy a tener que invertir el cálculo. Es decir, que yo sé que aquí tengo 24 grados de rumbo magnético, no sé cuál es el rumbo verdadero correspondiente. En este caso, cojo el rumbo magnético, 24 grados, y le voy a quitar, le voy a restar la declinación oeste, que era de 1 grado. 24 menos 1 me da 23 grados de rumbo verdadero. Es decir, que podemos usar esa declinación para pasar de rumbo verdadero a rumbo magnético o de rumbo magnético a rumbo verdadero. Un pequeño ejercicio, a ver si lo entendieron. Si el rumbo magnético es de 90 grados, significa que vamos pleno este. Vuelvo para acá, para atrás, perdón. Recuérdense que 90 grados significa que vamos directamente hacia el este. Entonces, voy en dirección pleno oeste, 90 grados. La declinación en esa zona es de 9 grados oeste. Resulta que es la declinación que encontramos aquí típicamente en la República Dominicana. ¿Cuál es mi rumbo verdadero? Bueno, entonces vamos a ver. Puedo dejar unos segundos para pensarlo. Pueden poner en pausa el video a ver si entendieron. Es importante que lo entiendan porque tendrán preguntas en el cuestionario sobre eso. Si el rumbo magnético es de 90 grados, la declinación en esa zona es de 9 grados oeste, ¿cuál es el rumbo verdadero? Volvemos para acá. Estamos en el caso de una declinación oeste. Entonces vamos a mirar este esquema. En este caso conocemos el rumbo magnético y queremos conocer el rumbo verdadero. Tengo un rumbo magnético de 90 grados. La declinación es de 9 grados. Y ustedes ven que para obtener el rumbo verdadero voy a tener que hacer una resta. Cojo mi rumbo magnético de 90 grados menos la declinación oeste. Me da por lo tanto un rumbo verdadero de 81 grados. Ustedes ven que el rumbo verdadero necesariamente debe ser más pequeño que el valor angular del rumbo magnético. Bien. Otro ejemplo, si el rumbo magnético es de 90 grados y tengo una declinación en esa zona de 9 grados este. Estoy probablemente en los Estados Unidos o en otro lugar de América del Sur. Cualquier lugar que esté sobre esa declinación este. ¿Cuál es el rumbo verdadero? Entonces anoten bien, 90 grados de rumbo magnético, queremos conocer el rumbo verdadero y conocemos la declinación que es de 9 grados este. Vuelvo acá, vamos a mirar este esquema. Estamos en el caso de una declinación este. Tengo un rumbo magnético, dijimos, de 90 grados. Tengo una declinación magnética de 9 grados. Y tengo
estoy buscando el rumbo verdadero. En este ejemplo, en este caso, debo de sumar. Es decir que 90 grados más los 9 grados de la declinación me darán el ángulo del rumbo verdadero, el azimut del rumbo verdadero. Entonces en este caso el rumbo verdadero es de 99 grados. Todo depende, por lo tanto, de dónde estoy en el mundo para realizar esa corrección de la declinación. Y terminamos entonces con las curvas de nivel, los puntos cotados, para conocer nuestra altitud. Recuérdense que la altitud también se muestra con el efecto de sombreado, que nos permite percibir el relieve, pero para tener una medición más precisa usamos esas curvas de nivel y esos puntos cotados. Esas curvas de nivel, como habíamos dicho, corresponden a una misma altitud, es decir, que si camino a lo largo de esta línea, estoy manteniendo la misma altitud de 100 metros encima del nivel del mar. Bien. Tenemos curvas principales, que son las más gruesas, que tienen su valor. Esta, por ejemplo, esta de 200, 400, 300. Y tenemos curvas secundarias, tienen un color más claro, son más finas y también no tienen ningún valor. Es decir, que el valor lo vamos a tener que calcular nosotros, viendo las curvas principales que están alrededor. Me explico. Aquí tenemos la curva de los 100 metros. Aquí tengo la curva de los 200 metros. Conclusión, con toda lógica, vamos subiendo en esta dirección. Paso de 100 metros aquí a 200 metros allá. Las curvas secundarias van subiendo de 20 en 20 metros. Es decir que si aquí yo estaba a una altitud de 100 metros, voy subiendo sobre esta curva secundaria, tengo una altitud de exactamente 120 metros. Seguimos subiendo un poco más y aquí subo de 20 metros más, es decir que tengo aquí una altitud sobre esta curva de 140 metros. Seguimos subiendo 160 metros sobre esta curva secundaria. Aquí hay otra curva secundaria, 180 metros. Y lógicamente, si subimos de 20 metros más, volveremos a encontrar una curva principal que van de 100 en 100 metros. Aquí la curva de los 200. Entonces las curvas principales van de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, etc. Y las curvas secundarias van de 20 en 20. 100, 120, 140, perdón, 160, 180, 200. Bien. Anotar que en su mapa, mientras más cercanas están las curvas de nivel, las secundarias, las principales, mayor es la pendiente, lógicamente, porque significa que rápidamente aquí pasamos del nivel del mar, aquí en azul, a una altitud de 100 metros. Por lo tanto, es una pendiente bastante fuerte. Al contrario, si las curvas de nivel quedan bastante, con mucho espacio entre cada una, significa que la pendiente es leve. Aquí, para pasar de la línea de costa a los 100 metros, voy a tener que caminar mucho, lo que significa que la pendiente es suave. Lo que podemos ver aquí, fíjense, aquí las curvas de nivel están todas muy pegadas y lógicamente tenemos una pendiente
muy inclinada. Tenemos prácticamente algo vertical. Sobre nuestra hoja topográfica de las galeras, las líneas se ven así. Entonces, de nuevo, tenemos las líneas principales más gruesas con valor y tenemos las líneas secundarias, las curvas secundarias más finas, con un color normalmente más claro, aunque aquí no se nota, y no tienen ningún valor. Aquí estoy a nivel del mar, 0 metro. Encuentro una primera curva secundaria, entonces a lo largo de esta línea estoy sobre una altitud de 20 metros encima del nivel del mar. 40 metros, 60 metros, 80 metros y 100 metros encima del nivel del mar. De nuevo ustedes ven aquí que las curvas están muy pegadas, significa que la pendiente es muy fuerte en este lugar. Al contrario, aquí tenemos curvas muy abiertas, muy separadas. Es una zona prácticamente plana o con una ligera pendiente. Un pequeño ejercicio entonces aquí. Tenemos curvas de nivel, estamos también en la zona de Samaná, en la península de Samaná. Curvas de nivel, solamente las principales tienen su valor. Y aquí tengo unos puntos cotados, que son puntos que me van a marcar las mayores y menores altitudes localmente. Bien, es decir que localmente aquí tenemos un pequeño pico a 594 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y localmente en esta zona tenemos una pequeña depresión, una zona baja a 323 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más bajo de esta zona. Tenemos la escala gráfica para calcular distancias. Y bueno, es una vista bien simplificada, entonces la leyenda nos dice que tenemos solamente curvas de nivel como simbología en el mapa. Tiene su norte, lo único que le faltaría es un título y una fuente para completar todo. La pregunta es la siguiente. Yo salgo de este punto, 323, voy subiendo hasta los 594 metros. ¿Cuál es la altitud de este punto? Cuando paso por esta curva aquí, ¿cuál es la altitud que estoy pasando? Pues vamos a ver. Es una línea, es una curva secundaria, entonces no me da ninguna información. Con esta sola curva no puedo decir si estoy subiendo, o sea, no puedo decir cuál es su altitud. Bien. Aquí tengo una curva de nivel, 400 metros, eso está muy bien, pero una sola curva principal no me permite saber cuál es el valor de esta. ¿Por qué? Pues si miro solamente esta curva principal, no sé si a partir de esta curva, si me muevo en esta dirección, si estoy subiendo o bajando. Podría tener aquí un hueco y volver a subir después. Entonces yo no sé si aquí estoy subiendo de 20 metros o si estoy al contrario bajando de 20 metros. Para asegurarme de esto, tengo que mirar otra curva principal, la que le quede arriba o alrededor. Es decir, que para conocer la altitud de una curva secundaria, debo mirar siempre dos curvas de nivel principales, las que están alrededor. Esta y esta son las dos que están alrededor de mi curva secundaria. Ahí veo que paso de 400 metros a 500 metros. Aquí está el valor. Por lo tanto, ahí sí confirmo que voy subiendo, que paso de 400 a 420, 440, 460, 480, 500 metros. Bien.
Entonces, de esa manera podemos calcular la altitud de cualquier punto que tenemos sobre el mapa. Bien. ¿Cuál es la altitud de un punto ubicado aquí? Pues vemos que esta curva está entre los 400 y 300. Conclusión, vamos bajando cuando vamos en esa dirección. 400 metros, 380, 360 y aquí estamos sobre la curva de los 340 metros. Bien. Hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de leer la altitud de una curva secundaria. Deben fijarse muy bien de las curvas secundarias que están alrededor de la curva secundaria. Les voy a mostrar ahora un ejemplo. Pues fíjense esta zona, estamos aquí, bueno, estamos usando el sistema de información geográfica QGIS, que ustedes usarán en esta asignatura. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos curvas de nivel principales y secundarias. Tengo un lugar aquí cerrado, a primera vista podría ser el tope de una montaña, ¿no? Puedo quitar aquí el entorno, modelo digital de terreno, y podría ser, estamos en la misma configuración que anteriormente, aquí con digamos, una línea que se cierran y que van disminuyendo de tamaño, entonces podría ser el tope de una montaña. Sin embargo, si nos fijamos bien de los valores, aquí tenemos 400, 500, etc. Conclusión, a medida que voy digamos, de fuera hacia el centro de este relieve, aquí no estoy subiendo hacia el pico de una montaña, sino más bien estoy bajando hasta un fondo, aquí, hasta un hueco, una parte baja. Entonces, si salgo de los 500, la primera curva de nivel aquí secundaria sería de 480. Fíjense que estas curvas de nivel que están aquí, las secundarias, están entre los 500 y los 400 metros. Si nos fijamos bien de eso, antes de decir cuál es la altitud de esas líneas secundarias, no hay ningún error posible. Vemos que estas líneas están entre 500 y 400 aquí está el valor, por lo tanto vamos bajando 480, 460, 440, 420 y aquí 400. Bien, entonces de nuevo es muy importante leer los valores de las curvas principales para entender cuáles son los valores de las secundarias. Bien, y eso lo podemos representar en 3 dimensiones. Es también una práctica que harán con QGIS para aprender a hacer ese tipo de modelo. Aquí está la curva de los 400. Aquí está la de los 500. Ahí tenemos entonces esas curvas secundarias. Ustedes ven, ahí aparece claramente que vamos bajando hacia un fondo. Aquí estamos en la sierra de Bauruco, en el hoyo de Pelempito, que está marcado aquí por un bosque seco, dentro de una gran zona de bosque de pino o latifoliado mucho más húmedo. Bien, una gran particularidad de esa zona, una zona muy interesante.